Un hermano de Francia que vino a visitarnos, no exclusivamente él vino acá, sino que en los planes de Dios lo trajo, y él nos hablaba y decía claramente que el Señor le había dado un sueño, y parte de ese sueño es lo que nosotros vemos, que es el de las 10 vírgenes, y nos hablaba de la lámpara del cuerpo, la lámpara del alma y la lámpara de nuestro espíritu. Y nosotros entendemos que es el ojo en definitiva. Y el ojo es la lámpara de nuestro cuerpo. Pero nosotros estudiamos cuál es la lámpara de nuestra alma. Es la imaginación. Y la lámpara de nuestro espíritu, ¿cuál es? Es la fe. Es el ojo de la fe. Esa es nuestra lámpara. Y esas lámparas en cada uno de nuestros estamentos del ser humano tienen que estar limpios. Y no solamente limpios, sino llenos del Espíritu Santo. Llenos de ese fuego del Espíritu Santo. Llenos de ese aceite de la unción del Espíritu Santo. Porque si no, no llegaríamos. Acuérdese que decía y que dice la Escritura que esas 10 vírgenes todas se adormecieron. No es que las 5, todas, porque incluso la palabra me enseña que si Él no acortara este tiempo, no habría nadie, que difícilmente se salvarían, aún los escogidos. Pero hay una vez más la misericordia de Dios. Amén. Entonces es importante que si nosotros estamos caminando en las cosas de Dios, estamos caminando en sus caminos, necesitamos tener principios. Y los 4 principios para la esposa, ¿cuáles son? El primero que habíamos visto, ¿cuál es? Saber que el Señor es la cabeza de todas las cosas. Él está en control pese a toda situación. Él es la cabeza, Él es el primero. Él es la autoridad. El segundo, ¿cuál es el segundo principio? El segundo principio, como dice en Romanos 8:28, que todos los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, de acuerdo al propósito y al plan del Señor. ¿No es cierto? Entonces son 2 cosas. La tercera cosa, ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Cuál es el principio? El tercer principio nos habla de que tenemos que ser agradecidos en todo, porque esa es la buena voluntad del Señor. Y el cuarto, ¿cuál es? Los 3 primeros van relacionados. Tú como la cabeza de todas las cosas, si tú naciste en este país porque tiene un propósito el Señor, y tienes que decir, Señor, pese a que yo haya nacido en este país, o me haya sucedido cualquier circunstancia, tú tienes un propósito aún mayor. Y eso muchas veces no lo entendemos. ¿Por qué? Porque decimos, tú no eres la cabeza, tú no eres la autoridad y tú no estás en control. Pero la esposa está llamada a caminar en ese primer principio. Dios sobre todas las cosas, pese a que no entienda, tú eres la cabeza, tú estás en control. El segundo, que pese a que me haya pasado las situaciones o no entienda, Él tiene un propósito aún más alto del que yo tengo. Y todas las cosas me van a servir para mi bien. Amén. El tercero, ser agradecido en todo. No porque soy agradecido únicamente, sino porque esa es la buena voluntad de Dios para mi vida. Es un mandato. Si no eres agradecido en todo, y todo es todo, ¿no es cierto? No es que nada le falta al todo. Pese a todas las cosas, si no te gustó, si te agradó, no hay un condicionante. Y el cuarto, que ya no va relacionado con estos 3, ¿cuál es? Humíllate a ti mismo. La necesidad de la humildad de Cristo Jesús en nuestras vidas. Sin humildad no llegamos. La humildad es una necesidad para nuestra vida. Y el Señor lo conoce y lo sabe. Y es mucho mejor que nos humillemos bajo su mano poderosa. Y humillarse quiere decir reconocerle a Dios en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros vemos ahora en este tiempo? Incluso hablábamos y conversábamos que en este tiempo hay más ateos que en ningún otro tiempo.
Y un ateo quiere decir alguien que no cree en Dios. Pero muchas veces nosotros creemos y decimos que un ateo también tiene fe. Y tiene más fe muchas veces que nosotros, porque tiene tanta fe que no cree en Dios. Tremendo. Y creer en Dios no es solamente, yo pienso que hay un Dios, o yo veo estas maravillas y debe haber alguien superior que haga las cosas. No, creer en Dios es confiar en Él plenamente. Amén. Aunque no te estén saliendo las cosas como tú creas. A mí me pasó, nací en un hogar terrible. Dios incluso ahí tiene un propósito. E incluso en ese hogar Él es la cabeza. Amén. Y Él es el principio, es la autoridad. Amén. Y cuando nosotros reconocemos, nos estamos humillando delante de su mano. Y humillarse, esa es una de las cosas que no nos gusta escuchar. Pero nuestro Cristo Jesús es humilde por excelencia. Nosotros estudiamos el tabernáculo y estudiamos el candelero. Y en el candelero dice que hay luz, hay fuego y hay aceite. Y está ese candelero de 7 brazos que nos habla de los 7 espíritus de Dios. Y también nos habla de los 7 temores del hombre, pero que fueron conquistados con Cristo Jesús. Aleluya. Si usted va a Filipenses 2:5, nos habla la descripción tal cual del candelero. Nosotros creemos que siempre las cosas de Dios son exaltación. Si no hay humildad, no hay exaltación. Si no hubo la muerte de Cristo, no va a haber la exaltación en la resurrección de Cristo. Aleluya. Entonces no se trata de cuánto tú tengas o cuánto Dios te ha dado en los dones del Espíritu Santo, sino que cuánto tú vas rindiendo tu vida a Cristo Jesús. Aleluya. Oh, Sharabaya. Y eso es lo importante que debemos entender. ¿Y sabe qué? Estamos en una batalla. Es otra cosa que no ignoramos. Ignoramos quiere decir pasar por alto. Y nosotros, como la esposa de Cristo, tenemos que entender que estamos en una guerra. El enemigo se ha levantado. Y nosotros vemos que el enemigo tiene una estatura de maldad. Y la estatura de maldad comienza con Satanás. Luego va con el diablo, luego va con la serpiente y va con el dragón. La estatura de maldad de Lucifer, del ángel caído, que fue muy amado por el Señor, muy amado por nuestro Dios, y le dio tanta autoridad y le dio responsabilidad, pero él no supo corresponder. Nuestro Dios es totalmente diferente a este enemigo, a este Satanás. Satanás, lo que a él le adorna, ¿sabe qué es? Ya no son las cosas de Dios, es el orgullo del pecado por sus altas contrataciones, por su autoridad que tenía. Y la esposa tiene que llegar al nivel del esposo, porque también va a ser ese tipo de personas que lleguemos a la Nueva Jerusalén y también podamos ministrar las cosas del Señor. ¿Sí saben? Amén. Entonces no debemos dejar pasar por alto ni tampoco tomar en poco esto. Porque la vida cristiana no se traduce en cuánto Dios suple tu necesidad natural, tu necesidad física, tu necesidad de dinero, tu necesidad emocional. Sino se trata de cuánto tú anhelas ser como el Señor Jesucristo. Nosotros estamos estudiando y estamos viendo que el intercesor es el que se pone a la brecha. Y no es el que se pone en el breco, en el hueco, en la mitad de uno y otro, sino en la brecha donde ya ha sido hecho hueco en la muralla, donde el enemigo ha venido y ha comenzado a hacer una brecha de resentimiento, una brecha de falta de perdón, una brecha de orgullo que incluso sabes más que tus autoridades. ¿Y qué es lo que pasa? Claro, tú dices, no, todavía no está hecha la brecha, todavía no está hecho el hueco completo. Pero el enemigo va a atacar nuevamente. Tú sabes que estás en una batalla. Y ya vamos a ver, y yo por eso te invito esta mañana a que vayamos
a Efesios 6:16. Y la palabra dice, yo no sé, en su versión dice sobre todo, en mi versión dice además de todo. Yo quiero que nosotros sepamos y le pidamos el entendimiento, no nuestro entendimiento, sino el entendimiento de ese candelero, de los espíritus del Señor Jesús, para poder entender la palabra de Dios. Porque lindo es lo que nosotros vemos aquí, los deberes, la armadura de Dios, ¿sí? Y en la armadura de Dios, nosotros vamos a ver primero lo que dice el 6:16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Pero sobre todo, tomen el escudo de la fe. ¿Por qué? Para que podáis apagar los dardos encendidos del enemigo o del diablo. ¿Sí? Y usted me va a decir, bueno, el diablo, sí, venimos a hablar de Dios, venimos a hablar de Jesús, Él es amor, Él es paz. Pero nosotros tenemos una batalla y no debemos menospreciar ni tampoco dar por hecho las cosas, porque el enemigo quiere trabajar en nuestras vidas. Y como yo le he hablado de una estatura de maldad, porque nosotros estudiamos estaturas, en el tabernáculo es una estatura y la estatura nos llama, esa estatura es de Jesucristo hasta la plenitud. Entramos por los atrios, por los pies, ¿sí? Luego vamos al lugar santo, donde está el candelero, está el altar de oración, el altar de oro, y luego la mesa de los panes de la proposición. Y usted me va a decir, si eso es Antiguo Testamento. Tenemos que estudiar la palabra, porque la escritura me dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura, no dice la que tú quieres, sino toda, y toda la escritura es el Génesis hasta el Apocalipsis. Y no hay ningún libro que no nos aproveche a nosotros, porque hay enseñanza y propósito del Señor. ¿Y para qué sirve esa palabra? Dice, para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, para que todo hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Aleluya. Y las buenas obras de Dios son muy diferentes a las obras del hombre. Las obras de Dios van mucho más allá y son más altas, y fueron preparadas en una eternidad pasada. Aleluya. Para que anduviésemos en ellas, lo teórico y lo práctico. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Sobre todo, además de todo, ¿qué dice? Coged el escudo de la fe. Nos hemos olvidado cosas, porque primeramente, ¿qué dice? Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Póngase en toda la armadura de Dios para que puedan enfrentar a las artimañas del diablo. Amén. Aquí nos está hablando del diablo, de la segunda estatura, de la estatura de maldad de Lucifer. El diablo tiene estrategias. Satanás ataca. Él se presenta y ataca y viene y tienta. No, esta estatura ya planifica. Esta estatura viene y ya viene con algo diseñado, viene con una estrategia. Y la estrategia es eliminarte. La estrategia es que tú pierdas y te vaya en contra de la salvación que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Tú no ganas nada. Tú no has ganado nada. Porque yo me acuerdo cuando nosotros estudiamos la Reforma, dice que antiguamente, ¿qué es lo que pasa? Cómo usted ganaba los cielos, cómo usted ganaba irse a la presencia de Dios y entrar a los cielos por medio de las famosas indulgencias. Cuanto tú das, tú vas a recibir. Y en la parte no es así, porque viene el tiempo de la gracia.
Porque no necesitamos hacer nada por nuestras obras que no son obras de justicia, son obras de injusticia. Pero el que viene y nos hace justo delante del Padre es Cristo Jesús por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. Amén. Y eso, aunque usted no lo quiera ver, eso lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario es el escudo de la fe. Porque esa es la fe que nosotros profesamos. Aleluya. Y Él sigue siendo nuestro escudo. Amén. Pero aquí dice la Escritura, pero sobre todo, lindo es, usted se emociona cuando escucha ponernos la coraza de justicia. ¿La justicia de quién? La justicia de Dios. Y esa justicia se llama Cristo Jesús. Amén. Después, ¿qué nos habla la Escritura? Incluso esta armadura es para hacer frente a las artimañas del enemigo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan en este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Nuevamente, el Señor nos está hablando por estaturas. Y nosotros tenemos que ir y enfrentar a eso. Nosotros muchas veces creemos que somos que enfrentamos contra las personas, pero no nos enfrentamos en contra de ellas, sino nos enfrentamos contra las cosas que les dominan a esas personas. Y por eso es importante, no te garantiza estar aquí en la iglesia a ti, a que tú no seas dominado por esas fuerzas de tinieblas, por esas fuerzas del enemigo. Eso no te garantiza si tú no estás despierto y con tu lámpara llena. Como dice aquí, puesta la armadura del Señor. ¿Qué nos dice? Que nos pongamos la coraza de justicia. Después, ¿qué nos dice que nos pongamos? El cinturón, el cinto de la verdad. Luego, ¿qué nos dice? Que nosotros nos pongamos las sandalias del Evangelio, que son las sandalias de la paz. Y andamos en guerra con nosotros mismos, con Dios. Y dice que nosotros, cuán hermosos son los pies del que lleva buenas nuevas. Tú tienes que estar lleno de la palabra del Señor. Pero ¿y qué es lo que nos dice luego? Pero sobre todo, coge el escudo de la fe, sobre todo. Porque si tú no tienes el escudo, podrás tener toda la armadura, menos el escudo, no va a ser efectivo. ¿Sí sabes? Porque tú no puedes ir a una guerra como loco a ser ofensivo, solamente a tirar espada. Tú tienes que ir a defenderte. Y la característica del escudo, anteriormente nosotros vemos en dónde estaba puesta, en qué mano estaba el escudo. El escudo estaba en la mano izquierda. Y si tú eras izquierdo o zurdo, qué pena, tenías que aprender a cubrirte con tu mano izquierda. Entonces eras diestro para defenderte siendo zurdo. Parece irónico lo que le estoy diciendo y contradictorio. Diestro no es derecho, sino que eres muy hábil. Entonces, si nosotros no tenemos la espada con el escudo, nada podemos hacer. Viene la espada del Espíritu que nos habla, que es la palabra de Dios. Y me dice, ¿cómo que la palabra de Dios? Claro, la palabra de Dios es como una espada. ¿Y por qué dice del Espíritu? Porque dice la Escritura que la palabra de Dios es Espíritu. Porque si no sería Espíritu, ¿cómo nos podría vivificar? ¿Cómo no nos podría dar vida a esa vida que nosotros no entendemos, que es la vida espiritual? Aleluya. Y es importante que nosotros entendamos lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Tú no puedes ir a la guerra sin el escudo. Porque acuérdate, si tú vas con la espada, ¿qué va a pasar? No vas a poder protegerte de los dardos del enemigo, de las flechas del maligno. ¿Y a dónde va y ataca esas flechas? Claro, primeramente va a ir ¿a dónde? Al yelmo de la salvación. Él va a ir contra tu salvación.
Él te va a hacer querer dudar de tu salvación. Pero si tú realmente tienes ese escudo de la fe y confías en Cristo Jesús, confías en el Señor, no va a poder atacar tu salvación. Y nosotros vemos muchos pasajes donde el enemigo quiso atacar a la salvación. Y la salvación se llama la relación con Cristo Jesús, la relación con Jesús. Esa es la salvación. Cuando comenzamos, cuando Él viene a nuestra vida y de una muerte espiritual nos lleva a una vida espiritual. Nos lleva a una vida admirable. Nos lleva a un reino de la luz admirable. Y ahí es cuando nosotros debemos entender qué tan importante es el escudo de la fe. Y la palabra es clara, sobre todo, porque ahí se fundamenta tu vida cristiana, y ahí es donde tú puedes defenderte contra los ataques del maligno. Y no solamente va la cabeza, que es el yelmo de la salvación, tu relación con el Señor, que le debemos cuidar, porque la salvación puedes estar pasando cosas difíciles. Yo me acuerdo cuando justamente yo tuve un accidente grande, lo que me mantuvo fue el estar regocijado en la salvación. No me importaba nada cuando justamente me estaba quemando y le decía al Señor, no me importa, Señor, que toquen mi cara, no me importa que toquen mi cuerpo, no me importa, Señor, que toquen cualquier cosa, pero Señor, que no toquen mi vida. Porque mi vida estaba fundamentada en la salvación del Señor. Y el enemigo quería atacar a eso. Pero ¿sabe qué? Fue en el momento que más buscaba de Dios. Pero que Dios sabía que lo que yo me iba a enfrentar tenía que levantar su nombre ahí en ese lugar donde me iba a poner. Fue el mejor momento de mi tiempo, donde pude deleitarme en el Señor, levantar el escudo de la fe, pero asimismo utilizar la espada del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, para comenzar a levantar otras personas. Aleluya, y comenzar a poder ver cómo el Dios que tenemos y cómo el Señor hacía. ¿Sí? No implica de que tú tengas situaciones difíciles en tu vida y que el Señor esté exento de ese conocimiento. Él sabe. Pero Él sabe también, como dice su Escritura, que no te ha dado nada, no ha permitido nada a tu vida que no lo puedas soportar, porque inmediatamente Él dará una ventana. Amén. Aleluya. Y es una maravilla lo que nos dice la palabra, de acuerdo a esto, a lo que nosotros entendemos y a lo que nos dice la Escritura acerca de lo que es levantar la fe, levantar el escudo de la fe. ¿Qué es importante? Nosotros, si no tenemos la fe, ¿y qué es fe? ¿Qué es fe? ¿Es creer? Yo creo que tenemos que ir un poco más profundo. Tenemos que ver que fe es confiar en Dios. Sí, lindo, está bien. La fe en Hebreos 1:11 y lo que me dice, 11:1, perdón. Sí, lo que dice el hermano. Es lo que yo no veo, pero es lo que yo creo con convicción y estoy seguro. Pero es mucho más. Es confiar en Dios. Que mi vida esté fundamentada en Dios. No importa lo que venga del mañana, pero yo sé que Dios va a estar ahí. Yo confío que Él va a estar ahí. Si el Señor en las manifestaciones que Él pone, por eso dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Yo sé que mañana, si esté el día sombrío, habrá sol. Porque es una promesa del Señor. Aleluya. Y así tengo que estar tan seguro, aunque no vea el sol, sé que hay sol. Y eso es así. Y viene en nuestras vidas, y viene en nuestra balanza. Del bien y del mal, vienen las balanzas del placer y del dolor. Entonces ahí es cuando tenemos que experimentar y vivir la palabra. La palabra teórica. Nosotros tenemos del Antiguo Testamento, fue considerado y es considerado una palabra teórica. ¿Por qué? Porque ahí nosotros aprendemos el tabernáculo.
¿Qué podemos nosotros decir? ¿Cuál es la palabra teórica y cuál es la palabra práctica? O sea, nosotros vamos a ver aquí, como dice la Escritura y como dice el Señor, hay la cruz y hay la estrella de David. Y la estrella de David es esta. Alguien me preguntaba, ¿y por qué la estrella de David? Yo le decía, primeramente, esa estrella de David representa un estado, representa un pueblo. ¿Y qué representa esa estrella de David? ¿A qué pueblo representa? Al de Israel, al pueblo judío, al pueblo escogido del Señor. Pregúnteme por qué lo escogió. No lo sé, pero Él escogió. Y eso ya, punto para mí. Yo tengo que orar y amar a ese pueblo, porque eso me dice la palabra. Hay un mandamiento y dice que si oramos por ellos seremos bendecidos, pero si los maldecimos, ¿qué pasa? Nos va mal, ¿sí? Entonces es mejor orar por ellos. No porque tú no entiendas, no quiere decir que no lo hagas, porque si tú quieres entenderlo todo, no lo vas a hacer nada nunca. Punto. Y nosotros vemos aquí, ¿y por qué la cruz? ¿Y por qué nosotros utilizamos ese sello? Porque antes de que venga Jesucristo y antes de que, después de que el pueblo de Israel lo rechazó, sacaron la cruz. Porque si tú te pones a ver, el tabernáculo es en forma de cruz, es hecho en forma de cruz. ¿Y qué es lo que nos estaba diciendo? Que era la sombra, que era lo que iba a venir, lo perfecto, no hecho de manos de hombre, sino del cielo. Entonces eso yo quiero preguntarte, ¿la cruz qué lado es? ¿Es del lado práctico? ¿O la estrella es el lado teórico, la estrella de David? Y tú vas a decir, ¿qué tiene que ver? Claro, nosotros estudiamos lo que cada lado de esa estrella representa. Y si nosotros vemos, cada lado aquí tiene triángulos. Y aquí también tiene más triángulos. Y ahí es donde nosotros vamos a comenzar a entender y vamos a comenzar a grabar ese sello en nuestro corazón. Por medio de la relación de Cristo Jesús en nuestras vidas. Así que nosotros vemos la cruz. ¿Qué es, mis hermanos? ¿Qué lado es? ¿Práctico o teórico? ¿Sí? No, la cruz es teórico. Porque allí estaba el tabernáculo. Estaba la teoría. Fue lo que el Señor nos comenzó a hacer. Y por último, ¿usted experimentó la cruz? ¿Quién experimentó la cruz? Entonces, Él es práctico para Él. Él hizo, Él actuó. Nosotros solamente aprendimos y sabemos que al rato que Él tomó nuestro lugar, nosotros pasamos de muerte a vida. Pero ya la estrella de David es cuando nosotros comenzamos a crecer. Es cuando nosotros comenzamos ¿a qué? A tener una relación. Y usted me va a decir, ¿cómo? Yo no sé si tú tienes ahí, me puedes poner los sellos. Ese sello que nosotros vamos a ser puestos. Mire, solamente yo le voy a poner un ejemplo. Ahora, la gente está interesada y está hablando de un mover, de un nuevo orden mundial. Está hablando de un anticristo. Un anticristo quiere decir alguien que se opone a las cosas de Dios. Que se opone a las cosas de Cristo. ¿Y qué vino a hacer? ¿Cuál fue el principio de Cristo en nuestras vidas? Venir a darnos vida, salvación. ¿Qué viene a hacer el enemigo? Dice que el maligno viene a ¿qué? Viene a matar, a robar y a destruir. Mas yo vine a dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Entonces ese es un principio que nosotros tenemos que ver. ¿En qué lado quieres estar? No hay más al lado. No, yo respeto, pero no comparto. Qué pena si no compartes, respetas, pero no compartes, pero estás en el otro lado. Igual. El Señor nos llama a que nosotros cojamos el escudo de la fe. El sello de la esposa. Por favor.
Entonces, aquí vemos nosotros cómo es formado este sello, que a la larga pasa a ser nuestro escudo también. Es lo que nos protegemos y es lo que nos caracteriza. Usted como familia tiene un escudo de armas, ¿o no? No sé cuál será el suyo, pero yo he visto el mío que tiene algunas cosas de guerra, tiene cascos, tiene lanzas, tiene animales que representan la fortaleza. Y nosotros, todo lo que nosotros vemos en la parte natural, hay en la parte espiritual. Y tal vez no es que estoy enseñando ninguna otra cosa, pero es verdad. Y es importante que nosotros entendamos cuáles son los principios de la esposa. No es solamente, somos llamados a la esposa, hay que pagar un precio. Incluso para ser hijos de Dios, para ser cristianos, hay que pagar un precio. Hay que llevar y vestirse de la armadura. No es solamente decir, mentar el nombre, coger, leer la palabra. ¿Qué nos decía el domingo anterior este hermano que vino a visitarnos? ¿Hay algún lado en el cual dice la palabra que hay que leer la palabra? No, ¿no es cierto? ¿Qué hay que hacer? Hay que escudriñar la palabra. Hay que estudiar la palabra. Hay que meditar en la palabra. Porque si yo leo, como ahora mismo, ¿cuántas veces yo no he leído la armadura de Dios? Sí, la armadura de Dios es para enfrentarme a todas esas estaturas de Lucifer, a todos esos grados de autoridades y todo eso. Me pongo la coraza de justicia. Me pongo el cinto de la verdad en los lomos. Me pongo el apresto del evangelio, las sandalias de la paz. Y luego el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Y el escudo, sobre todo coge el escudo. Porque donde vas a ser atacado, va a ser en tu fe. Ahí es donde el enemigo quiere darte. Y quiere darte en el corazón. Y si tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, lo único que va a comenzar a salir las cosas que ya tiene el corazón del hombre, que son cosas terribles. Muchas veces vamos a querer hacer las cosas con buenas intenciones, pero la buena intención no alcanza. El ser buena persona no alcanza. El querer agradar a todo el mundo no alcanza. El pagar los impuestos y ser correctos delante del Estado no te alcanza. Lo que te alcanza es tener a Jesús y tener una relación con Cristo Jesús. ¿Y te alcanza para qué? Para llegar a esa vida eterna. Porque mucha gente cree que por ser buen papá, por ser buen hijo, por ser un buen esposo, por ser un buen empresario, por pagar los impuestos, todo eso le garantiza el cielo. Y yo le digo que no. Lo único que nos abre las puertas de los cielos es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario y poder reconocer que Él es suficiente. Por eso dice, ¿qué dice la Escritura? Nadie agrada a Dios si no es por qué, si no es por fe. El escudo nuevamente, ese escudo que lo levantamos y estamos diciendo nosotros nos pertenecemos a Cristo Jesús. Él es nuestro escudo y es nuestro galardón sobre todo, y el enemigo tiene que ver eso. Él debe saber y él no se va a meter. Él va a querer atacar. Dice que el diablo tiene estratégicamente, él comienza ¿qué? A trabajar y tiene estrategias. Y comienza a trabajar. ¿Y dónde trabaja el enemigo? ¿Dónde trabaja el diablo? Trabaja en la iglesia. Trabaja en tu vida, trabaja en tu familia. Muchas veces nosotros creemos que venimos acá y el enemigo no está. El enemigo está en tu cabeza, está en tu corazón. Y tú tienes que muchas veces levantar y venir con el escudo. Porque aquí vas a tener en la mente muchas veces cosas que vas a comenzar a ver con tu ojo malo, con esa lámpara de tu imaginación. Porque ya en la fe tu lámpara está apagada porque no está levantada. Y en nuestro ojo natural vamos a comenzar a caer en la religiosidad. El Señor nos llama a ser espirituales y a buscar las cosas del Espíritu. Y ahí nosotros vemos
y es formado por dos triángulos. Pero estos triángulos nos hablan de una relación, nos habla de una estatura, nos habla de ¿qué? Nos habla de decisiones. Y nosotros vamos a ir a Apocalipsis 22 y usted me va a decir, ¿cómo así la estrella de David? ¿Sabe quién es la estrella de David? Es Jesucristo. Y me dice, ¿de dónde saca eso? De la palabra. Vamos a 22:16. Apocalipsis. Muchas veces nosotros tal vez decíamos, Señora, háblanos lo que necesitamos. Si estoy pasando en una necesidad, enfermedad, me vas a hablar de sanidad. ¿Sabe qué? Que el Señor nos habla realmente de lo que necesitamos. Y muchas veces lo que tú estás pasando no es realmente la necesidad que el Señor va a tratar. Si una necesidad mucho más alta y mucho más profunda, porque ese es el principio, para que tú te sanes. Y nosotros vemos en 22:16, ¿qué nos dice? El espíritu y la novia, no, ese es el 17, el 16 dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz de la descendencia de David. ¿Qué dice? ¿Qué me está diciendo? Que él viene de la línea directa de David. ¿Y qué es lo que dice acá? Y la brillante estrella de la mañana. Yo soy la brillante estrella de la mañana. Él es la estrella de David, aleluya, porque ahí nos encontramos con Él y cada uno de esos lados nos enseña que hay fuego, que hay agua y que hay sangre. Podemos ir más adelante, por favor, en los dos triángulos. Este es el sello. Y por eso dice el Cantar de los Cantares, dice, ponme el sello sobre mi corazón. ¿Y qué es un sello interior? ¿Por qué es el sello interior? Para que Dios vea lo interior, la parte espiritual. Y pongo una marca sobre mi brazo para que vean las personas quién es nuestro esposo y quién es nuestro dueño. Aleluya. Entonces no está, vean, nada pasa. Ahora ve usted a los mayores tatuados. En todos los tiempos, ni cuando había el tiempo de los esclavos se tatuaban tanto como ahora. El tatuaje es un sello que representa autoridad, que representa señorío, que representa de que alguien es dueño. Ahora usted ve a personas que están así tatuadas de todo. ¿De quién serán? ¿Quiénes serán los dueños? Entonces, si nosotros vemos, todo es copiado. El enemigo es astuto y tiene estrategia. Nosotros vemos que dice sobre su muslo y sobre su brazo, ¿qué es lo que hay? Dice que hay una marca y un tatuaje que dice es el Señor de señores, es el Rey de reyes y el Señor de señores. ¡Aleluya! Pero aquí nosotros vemos, aquí está el tabernáculo, mis hermanos. Y en el tabernáculo nosotros tenemos el altar de bronce, el altar de fuego, el altar de sacrificio, que nos está hablando de fuego y de sangre y de fuego. Y ahí ya tenemos en un lado tenemos dos cosas que tenemos que llevar, que es la sangre de Jesucristo y es el fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Y luego, ¿qué vemos más adelante? Vemos el lavacro. El lavacro donde el sacerdote se lavaba, ¿no es cierto? Para entrar a ministrar. Y eso es un principio que nosotros debemos saber. ¿Y sabe qué? ¿Dónde se levantaba el tabernáculo? En el desierto. Entonces la gente de Moisés le decía, vaya al río a coger el agua. ¿Usted cree eso? Usted no se ha puesto a detener que en el desierto no hay ríos. Pero ¿sabe qué había en el desierto? Había una roca. Había una roca que le seguía. Donde quiera que ellos iban, había una roca especial, que era Cristo Jesús, que derramaba sus aguas. Aleluya. Todo era sobrenatural. Yo no sé por qué usted se asusta cuando se habla de la sobrenaturalidad de Dios. Porque si la misma palabra me dice ojos, los que aman a Dios, que preparen sus ojos para ver cosas que ojos no han visto.
cosas que oídos de hombre no ha escuchado y cosas que no se han subido en el corazón del hombre. Entonces, si nosotros vemos cuánto pesaba ese tabernáculo, dice que era de oro macizo, era de bronce, era de cuántas cosas. Dice que, bueno, no tengo yo la información exacta ahorita, pero justamente a nosotros sí nos han enseñado, dice, ¿cuánto pesaba eso? ¿Y sabe cómo se levantaba? Ustedes se pueden imaginar cuánta gente podía. El Señor dice no, que levante el tabernáculo y que vamos a caminar, levantemos las carpas, porque vamos a seguir. El Señor quiere que avancemos. ¿Y se imagina estar desarmando? ¿Cuánto les llevaría? Armar y desarmar. Dice que el poder de resurrección del Espíritu Santo levantaba todos esos muebles. ¡Aleluya! Esos israelitas vieron milagros a rabiar y no creyeron. Pero no les diga nada. El Señor puso esto porque somos casi iguales a ellos. Porque vemos las misericordias de Dios, vemos sus milagros, vemos su amor y todavía tenemos una voluntad dura. Tenemos un corazón duro, tenemos un corazón idólatra. Y muchas veces nos quejamos. Entonces ahí vemos ya el primer sello formado. Y ese es el lugar de los atrios. Luego vamos al otro sello. Luego estos sellos, estos triángulos se contraponen. Y nosotros vamos a ver ahí el candelero. Pero ahí ya nos habla de una intercesión. Ya nos habla de una oración. Ya nos habla no solamente que usted acá abajo no ora, aquí también tiene petición, oración. Y una oración intercesora, pero con la sangre, con el fuego y con el agua. Aleluya. Y ya nos está hablando que nosotros no podemos orar si no sabemos la palabra. Porque si no vas a venir a orar, solo a pedir. Como dicen, a pedir como no conviene. Solo pedir para tus deleites, para tus necesidades. Y su relación con Dios durante estos 30, 40, 50, un año, meses, ha estado fundamentada en decir, Señor, ¿cuánto me das para yo servirte? Señor, no me salen las cosas. Entonces, ¿qué está pasando? No está pasando nada. Él sigue siendo la cabeza. Amén. Y todo lo que te está pasando sirve para tu bien. Amén. Y lo que te está pasando, así no te guste, tienes que agradecerlo. Amén. Y si no le agradeces, tienes que humillarte y someterte y saber que Él es Dios y tú eres hombre y que tú eres un ser humano que necesitas de Él. Él no necesita de ti. Amén. Es eso, siempre. Nosotros muchas veces creemos que necesitamos los diezmos, dar diezmos, pero tiene un principio bíblico, el de ser obedientes. Amén. Acuérdese lo que nos hablaba el otro domingo el hermano. Obediencia, aunque no entiendas. Obediencia aunque no entiendas. ¿Saben que el Señor ha puesto en mi corazón ser una esponja? Aprender de todo el mundo. ¿En cuanto a qué? A coger las cosas que valen y a desechar las que no valen. Eso me dice la Escritura, no estoy yendo en contra de la Escritura. Tenemos que abrirnos, porque el Señor quiere que nosotros desechemos las cosas que no son y que cojamos las cosas que son. Y nos vamos nutriéndonos y cada día va el Señor creciendo en nuestra vida. Entonces ahí vemos el candelero. Pero ¿sabe qué? Ya nos habla del lugar santo y nos habla del altar de oro. Y el altar de oro nos habla que es del altar de oración, que está justamente en el centro de esa cruz. Y esa cruz, ¿a quién le crucificaron? A Cristo Jesús. Y si usted se ve, está con las manos abiertas, y aquí en el pecho está la oración, es el corazón de nuestra relación con Cristo Jesús. Amén. Amén. Si no funciona. No funciona. Tú podrás venir a los cultos, podrás leer la palabra, podrás ser una buena persona, pero no te va a alcanzar. Porque a través de la oración podemos conversar con el Señor.
y no conversarlo, y Él ya sabe. Por eso dice la palabra, antes de que tú vengas y me pidas, y antes de que mi yo hable alguna palabra, tú ya lo conoces todo, Señor. Tenemos que escucharle, y Él quiere hablarnos. Mira, ahora de mañana hablábamos y qué decíamos del espíritu y en verdad. Muchas veces nos encanta, sí, buscamos a Dios en espíritu y en verdad. Pero ¿qué espíritu? ¿Cuál espíritu? Tu espíritu no, el Espíritu Santo. ¿Y la verdad de qué? La verdad de Jesús. ¿Cómo realmente se debe hacer? No es como tú crees o como muchas veces nos han enseñado. Porque hay cosas que el Señor sigue revelando en nuestras vidas. No todo lo que el hombre ha dicho, o sea, debe ser así. Hay nuevas cosas. El Señor está dando nuevas revelaciones para este tiempo. Lo que nos enseñaron hace mucho tiempo atrás, sí son las bases. Eso es inamovible, como decía Carolina. Eso no es negociable a toda ultranza. Eso es un léxico, son términos empresariales de lo que se habla. No se tranza con nada. No negocio con nada, porque son los principios de Dios. Pero en este tiempo, el Señor está dando aún nueva revelación. Si en la ciencia está dando nuevos descubrimientos, entonces no es porque el hombre es inteligente o es mucho conocimiento. La palabra dice que en los últimos tiempos la ciencia avanzará. ¿Por qué? Porque a través de la ciencia, a través de los nuevos descubrimientos, sabremos que eso es imposible que se haya hecho de una mano humana, sino de una mano superior. Y esa mano superior tiene un nombre. No es como dicen las personas, el gran arquitecto. Discúlpeme. No. Nuestro Dios tiene un nombre. Y se llama Jehová de los ejércitos. El Yu-Hei-Ba-He. ¡Oh, Sharabaya! ¡Aleluya! Entonces nosotros estamos viendo que ahí viene la mesa de los panes de la proposición. Había fuego. Esta mañana nos decía alguien que el candelero daba luz a la mesa. ¡No! La mesa tenía el fuego de Dios. Ese altar proveía el fuego de Dios tanto al candelero, al altar de oro y a la mesa de los panes de la proposición. Tal vez esto a usted le parezca un poco pesado, pero es importante que entendamos, porque siempre hay unos atrios, tenemos una entrada, y todo aquí en la entrada es don, es regalo. Hay luz natural. Vemos, el Señor nos permite que nosotros podamos tener un criterio. Pero ya cuando vamos al lugar santo, ya la luz es sobrenatural. Ya no es tu luz, ya no es tu entendimiento, ya no es lo que yo entiendo, lo que yo razono, sino ya están los 7 espíritus del Señor. Ya está la mente humilde de Cristo. Si tú no eres humilde y no tienes la mente de Cristo, no puedes entrar a interceder como Cristo intercede. No puedes interceder como el Espíritu Santo intercede. Nos decían que el intercesor es el mediador, el que le duele, el que coge la causa de la persona. ¿Se imaginan? Nosotros muchas veces oramos para que la gente le vaya mal, o para que lo saquen, para que se muera. Cuando nosotros tenemos que tener misericordia, ahí no estás levantando el escudo, no estás haciendo. ¿Por qué muchas veces en las iglesias y en el cuerpo de Cristo específicamente, no, el enemigo se levanta en la unidad? La unidad es poderosa. La unidad no quiere decir, yo estoy de acuerdo contigo, Roberto. Sí, porque así es, porque así te tiene que vestir, así tienes que ser, así tienes que cruzar la pierna. Entonces yo estoy de acuerdo. Pero si tú no cruzas la pierna como a mí me gusta, yo no estoy de acuerdo contigo. No, el cuerpo de Cristo, lo que nos une es el Espíritu Santo primeramente. Un solo Dios. Nos une Jesucristo, su sangre preciosa. Que ahora nosotros seguimos batallándonos, seguimos insultándonos, que no, esto no es así, esto no es asado, no se levantan las manos, tienes que cruzar las manos, no se grita, no se danza, no se palmea.
Si el Señor te ha dado esa revelación, no seas piedra de tropiezo, hazlo. Porque ¿qué dice la palabra? Todo lo que hagas, hacedlo para Dios. Yo en mi ignorancia, le voy a decir, mi hermano, en mi ignorancia, porque yo en mi juventud ignoraba a Dios tremendamente. Solamente Dios estaba para pedirle las cosas. Decirle gracias, Diosito. Diosito, ¿qué Diosito? Dios, el Señor. Muchas veces nosotros queremos congratularnos con el Señor. Padre. ¿Y sabe qué? El rato de los ratos fue que entendí que mi relación no está basada en cómo las personas buscan de Dios, sino cómo yo busco y cómo el Señor tiene que darme a mí. Fui a una iglesia cuando me invitaron a mí a Londres, a una iglesia. Yo no sabía nada de lo que era adoración, alabanza, lenguas, manifestaciones del Espíritu. Pero gracias a Dios no tuve la osadía, en mi ignorancia, de criticar a esa gente. Solamente decirle, Señor, si esto es tuyo, si esta locura y estos locos son tuyos, problema tuyo, no es problema mío. Pero el Señor solamente así ha de ser. Punto. Y luego, en uno de mis viajes, ya teniendo al Señor en mi corazón, ya el Señor me había desasnado, ya había vuelto en sí. Y me acuerdo que llego la primera vez a Indiana, después de venir en un viaje de negocios de la China. Llego a esa iglesia donde yo había visto a esos locos de Londres, pero aquí era elevada a la 10ª potencia. Entonces el Señor me estaba preparando para eso. Entonces yo dije, una de dos, me quedo sentado o me voy a danzar con ellos. Me fui a danzar con ellos. Pero ¿sabe qué? Ahí todavía el Señor no me dio lo que me iba a dar. Y me dio en la iglesia del Evangelio de Cristo aquí en Ecuador, cuando mi hermana y mi cuñado nos pasaban invitando para ir a la iglesia. E íbamos. Y un día el Señor me habló y me acuerdo que había un baterista que tocaba con la zurda y un guitarrista, nada más. Y el Señor me dijo, ahora ya es tu tiempo, ya es tu tiempo. Y me fui adelante a danzar y dancé como nunca antes lo había hecho y gritaba. No entendía, pero gritaba. Y realmente tuve una liberación. Me liberé, porque dice que en la casa de Dios venimos a liberarnos, y donde está el Espíritu Santo hay libertad. Y claro, yo llego a entender, muchas veces queremos que la gente pueda tener esa experiencia, pero no podemos. Quisiéramos, pero solamente la persona tiene que abrir su oído al Señor y dejar que su corazón escuche. El Espíritu Santo. Y luego uno comienza a entender el porqué de la danza y la manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando usted danza y usted experimenta la demostración del Espíritu Santo, usted experimenta el amor de Dios, el amor del Padre por el Hijo. ¿Se imagina? Porque nuestro amor es suficiente. Usted no me diga, yo le amo a Dios, yo le amo hasta la muerte. Usted puede decirlo, pero cuando le toque vivir eso, usted tiene que estar impregnado del amor del Padre para ir a la muerte por Cristo Jesús. Porque el Padre fue capaz de enviar a su Hijo a la muerte y a la muerte de cruz. Por amor. Entonces, eso tenemos que entender. Cómo el Señor hace. Y mire que el Señor nos hace. Hay una cosa que nosotros vamos a ver aquí. Vamos a ir a 1 Corintios 10:4, como le estaba hablando del lavacro, de esas aguas sobrenaturales. No había ríos. En el desierto no había ríos.
Podría acabar usted en el desierto, pero ¿cuánto se demoraría? Pero donde el Señor, ellos decidieron ir por el desierto, era el lugar más inhóspito. ¿Y por qué era el lugar más inhóspito? Porque el Señor preparó ese lugar inhóspito, ¿para qué? Para que ellos se enamoraran del Señor, del Padre. Y en el 10.4, ¿qué dice 1 Corintios 10.4? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Entonces, si hemos leído eso, dice que en medio de ese lugar inhóspito del desierto había alguien quien les seguía, y ellos tomaron esa bebida espiritual. Eran esas aguas del Señor, eran aguas naturales y aguas sobrenaturales para esos hombres naturales y espirituales. Y ese nombre de esa roca donde se emanaba esa agua, que no eran las aguas de vertientes o aguas de ríos, sino eran esas aguas que quitaban realmente la sed, ¿cómo se llamaba esa roca especial? Cristo. ¡Qué locura! Haga de cuenta a todos esos millones de israelitas ahí y atrás una roca para proveerles de agua. Amén. ¡Qué hermoso! Cuando tú estés pasando un desierto, también vas a tomar de esa bebida espiritual, de esa roca que está atrás tuyo, que te va siguiendo para proveerte, para darte cuando estés en momentos de sed, cuando estés sediento. Él es cuando Él actúa. Entonces tú ahí sabes que Él es tu cabeza, que Él es tu autoridad, que Él está en control, que todo lo que te esté pasando, ¿te imaginas no pasar un desierto? No pasar una cosa para no experimentarle al Señor. Gracias, Señor, porque te experimenté a un nuevo nivel, Señor. Pude ver un nombre tuyo en una naturaleza, Señor, que cuando yo estaba en escasez, tú fuiste mi proveedor. Amén. Jehová Jireh, tu naturaleza, tu nombre, Señor. Que cuando yo estaba loco, no sabía qué hacer, no sabía qué pasaba en mi vida, tenía un problema existencial, no tenía problemas en enfermedades, no tenía cáncer, no tenía nada, todo tenía dinero para ir a comer, para esto, tenía para estudiar, Señor, pero no tenía paz. Pero vino tu naturaleza, de tu nombre Jehová Shalom, y me llenó de esa paz. Entonces, nunca digas, qué terrible pasé este tiempo. Si tú no aprovechaste ese tiempo para ver una naturaleza del Señor, un nombre de su naturaleza revelada en ti a través de ese sufrimiento, te perdiste la lección. Porque el Señor siempre va a estar ahí con nosotros. Y es hermoso. Mira ahora este tiempo que estamos viviendo. ¿Quién es Él en medio de las cosas? Todo el mundo ha sufrido, hemos tenido pérdidas, pero el Señor nos ha cuidado y nos ha preservado. ¿Por qué? Porque tiene un propósito. Él no todavía ha terminado con nosotros. Aquí le dijo el Señor el otro día, le dijo, tu edad no es un impedimento. Dios no ha terminado contigo. Y no es que no ha terminado porque te va a hacer pedazos, no, porque Él va a hacer una obra maravillosa y todavía vas a experimentar el amor de Dios en tu vida. Entonces es hermoso todas estas cosas que nosotros experimentamos. ¿Y por qué vamos a este triángulo que nos habla del sello de la esposa? Porque el sello de la esposa nos habla de una relación. Acuérdese, vamos a ir a lo natural. Cuando alguien se compromete, tú estás fresquita acá. Cuando vino tu novio y te pidió que te cases con ella, ¿qué te dio? Con él. Que te cases con él, perdón. Un diamante. No, un anillo. Un anillo. Ya. Una joya, le dio una joya. Es la característica de los varones. Yo también puedo decir, ahora te dieron aquí un diamante, yo le di a mi esposa unos diamantes que parecían, pero eran lindos los circones. Pero después se restituyó. Entonces, esa es la característica del hombre. El novio siempre da regalos a la novia, ¿sí o no? Pero la novia, ¿qué hace? Dice que la novia no da regalos, no da esas cosas. Muy difícil que le den, ¿no es cierto?, para comprometer.
Yo me acuerdo que cuando éramos enamorados con Katia, tú me regalaste una chaqueta. ¿Y qué es lo que pasa? Las mujeres anhelan ponerse la chaqueta de sus novios. Y no saben por qué. Pero ¿saben por qué anhelan? Porque tiene el olor del novio. Y también las novias, que son sabidísimas, quieren también impregnar con su perfume la chaqueta del novio para que otras vengan y huelan y sepan que ya ese novio tiene dueño. Y esto es exactamente lo que pasa con nosotros y Cristo Jesús. Cristo Jesús viene a su novia y le da una joya y nos pone un anillo. Nosotros anhelamos tener el olor de Cristo, pero Él también necesita que nosotros olamos a Cristo para Él ponerse sus vestimentas. Nosotros nos vestimos y ¿sabe qué? Dice que el enemigo, ¿qué le atrae al enemigo? Dice que tiene gran olfato el enemigo, ¿no es cierto? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando huele carne, cuando huele debilidad, ¿qué pasa? Ataca. Pero, exactamente, orgullo. Pero cuando usted huele a Cristo, tiene el aroma de Cristo, ¿qué es lo que pasa? Dice que ese diablo o que ese león que anda como león rugiente, no es un león, no es el león de la tribu de Judá, dice que usted le pega con ese aroma, le pega en la nariz. ¿Y qué hace? Huye, porque no le gusta. El olor de Cristo Jesús repele al enemigo. ¡Aleluya! ¡Oh, Sharabaya! Entonces es lo que nosotros debemos entender, meternos con el Señor, aleluya, con las vestimentas. Y eso es la relación que quiere el Señor. Esto significa, y claro, hay muchas otras cosas. El poder orar en la intercesión, ya en el lugar santo, ahí en el candelero, pero ya no es de nuestro entendimiento, sino es en el entendimiento del Señor, en la sabiduría, en la inteligencia, en el conocimiento, en la prudencia de Dios, aleluya. Entonces yo no voy a pedirle al Señor, sí, Señor, yo quiero esto. Ya te he dicho que no, hijo. Tú estás llamado para más. Y yo digo, no quiero crecer, no quiero. No, estás hecho para crecer. No eres pollo, eres águila. No eres pavo, ahora pavo, ¿no? Entonces, sí tenemos que entender esto, que es importante. Nosotros, como el Señor se va manifestando y tiene esa relación con nosotros. Y ese es el sello que quiere poner el Señor. Hay cosas mucho más interesantes, mucho más profundas de esa estrella de David. Es poderosa. Vea, y yo digo, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Usted se pone una estrella de David y la gente enseguida produce dos cosas. Le produce rechazo o le produce la persona, ¿y cómo así? ¿Cómo así? ¿Quién eres judío o cualquier cosa? Pero nosotros entendemos, nosotros estudiamos la palabra, nosotros amamos ese sello, porque es del linaje de David y es la estrella de la mañana. O sea, ¿quién es? Jesús. Y no es casualidad que a los hombres sabios, a los reyes, dicen, sabios, se les apareció una estrella. Esa estrella que se les apareció era Jesús, que les guiaba. Y eso nosotros debemos entender, que sin Él no tenemos un camino cierto. Y ahí es lo que nosotros debemos entender. Ahora la esposa, yo justamente cuando estaba estudiando, toda esta semana el Señor ha puesto eso en mi corazón y me acordaba de mi madre, ¿sí sabe? Porque dice que la esposa hace el desayuno al esposo. Es tan tremendo esta cosa que yo entendí en esta semana. ¿Cómo era mi mamá? Mi mamá se levantaba temprano. No solamente preparaba el desayuno para su esposo, preparaba el desayuno para sus hijos, pero lo principal era su esposo. Y nosotros tenemos que ser así. Tenemos que preparar nuestro desayuno a nuestro esposo espiritual. Amén. ¿Y saben cuál es el desayuno? La oración. Amén. Levantarnos a orar.
¿Y sabe por qué nuestra relación muchas veces no funciona? Porque nosotros como esposa nos hemos olvidado de prepararle el desayuno al Señor. Dele un desayuno rápido al principio, de 5 o 10 minutos. Pero después, a medida, usted va a entrar en la conciencia de que le tiene que dar un desayuno que le agrade y que sea la medida de él. Muchas veces nos olvidamos de eso, mis hermanos. El Señor aquí, que es tan tremendo como nos enseña esa relación de esposo a esposa. Cómo el Señor nos cuida a nosotros. Él dice que nos ha dado una joya, nos ama, nos ha dado vestimentas, nos ha dado aromas. E incluso nosotros, por ahí viene la parte, ya aquí, adelante, en esa parte, en ese triángulo, ya son cosas por decisión, crecimiento, estatura. Dice que Él viene por una iglesia, por una esposa, sin mancha, sin arruga y resplandeciente, que son los vestidos, que son las acciones justas de los santos. ¿Y qué es una acción justa de los santos, mis hermanos? Usted puede orar, pero si no cree en la palabra, si no confía en la palabra, nada. La acción justa de los santos es creer la palabra, hacer la palabra. Eso nos va vistiendo cada vez más del Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice eso? Viene por una iglesia que no tiene mancha. No es solamente, es solo una manchita nomás, Señor, no pasa nada. No, el Señor quiere íntegro y sin arrugas. ¿Sabe qué quiere el Señor? Renovar nuestro pensamiento. Amén. Que esté nítido. Muchas veces nuestro pensamiento nos quedamos de cómo fuimos enseñados. Mi abuela a mí me enseñó que tenía yo que cortarle la cola y la cabeza al pescado. Y eso pasó de generación en generación. Y total le preguntaron luego a la mamá y le dijeron, ¿por qué tu mamá? ¿Por qué? No, a la niña, que ya era la nieta, le dijo, ¿y por qué tu mamá y tu abuelita? Sí, porque no había sartenes tan grandes. Nosotros muchas veces encasillamos las cosas de Dios y ya muchas veces se arrugan. Una cosa que está vieja se va arrugando. Véame. Te vemos. Es así. Bueno, a todos les va a tocar, así que por favor, no se me... a todos nos va a tocar. Entonces, esa es la cosa. Entonces el Señor quiere que nos vayamos renovando. El Señor en su palabra dice que el que exterior se va acabando día a día, va haciéndose más pequeño, más el interior es el que va creciendo. Una vez más, el sello interior en nuestro corazón. Y el sello exterior, la marca exterior, ¿cuál es? La que la gente pueda ver. El testimonio. Y el testimonio no es cuánto tú ores. El testimonio no es cuánto tú sepas de la palabra. El testimonio es cuánto tú tienes de Cristo. Qué tan misericordioso eres. Qué tanto tú te pones en la brecha por las personas. Por ejemplo, ustedes saben que el pastor no está aquí porque el que sabe más o porque tiene condiciones. El pastor está aquí porque no tiene condiciones y porque no sabe. Entonces el pueblo que está buscando de Dios y que se está vistiendo con las cosas de Dios, con esas vestiduras del Señor, ¿qué tiene que hacer? ¿Orar para que lo cambien? ¿Orar para que le pase algo? ¿Orar? Tienen que orar por la debilidad del pastor. Amén. Tienen que cubrirle al pastor. Amén. ¿Se imagina si yo muchas veces sé cosas de las personas? ¿Y qué hago? ¿Voy y les increpo? No. Le oro al Señor. Para que el Señor les cambie. Para que el Espíritu Santo renueve sus vidas. Es así. Si no, ¿qué puedo hacer yo? Muchas veces nosotros creemos que el pastor es para, tiene que hacer esto y el otro. Si no, no me entra. No, más bien, Señor, que seas tú. Y eso es lo que no viene de mí, sino viene de Dios. En una misma iglesia siempre va a haber dos bandos.
¿Qué nos decía el pastor? Las vírgenes, las 10 vírgenes, 5 con un ojo buscando de las cosas y 5 ahí mismo sin nada. Y después pidieron. Entonces eso tenemos que entender. El Señor no se trata del pastor. La vida cristiana no se trata de su esposo, su esposa, de sus hijos. La vida cristiana, la relación es personal, se trata de usted. Los padres tienen que fungir primeramente de hijos de Dios para luego pagar el precio con los hijos, pagar los precios con la esposa. Nosotros estamos llamados a levantarnos. Ah, no, si mi esposa va, yo voy. Y nosotros, la mayor parte de gente en las iglesias, ¿se ha visto la característica? Más mujeres. Yo le voy a decir una cosa. Nosotros aquí ahora estamos un poquito más de hombres en el curso de intercesión. Habemos 3. Antes había 1. Pero más mujeres. Y eso no es que Dios es el plan perfecto de Dios. No. Ese es un plan del enemigo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo ataca la cabeza. Porque cuando un hombre se levanta, no se va a levantar en la iglesia, se va a levantar en su familia, se va a levantar en su barrio, y se va a levantar ¿en dónde? En una nación. En una nación. Ahí vemos cómo el Señor comienza a expandir, a expandir, a expandir. Entonces no te creas, dice, no, mi mujer es más consagrada. Algo anda mal. Estás escuchándole al enemigo. No, déjale, si tu mujer no manda cosas. Y luego el enemigo trabaja en el corazón de la mujer y se levanta una Jezabel. ¿Qué tal? El espíritu de Jezabel. El feminismo. Que la mujer sabe más y puede más que el hombre. Cuando el Señor puso que el hombre tiene que levantarse, tiene que ser la cabeza, porque ahí hay un propósito. No me pregunten, no es que el hombre es más que la mujer o que la mujer no, somos iguales, cada uno tiene un diferente rol, pero va a ser poderoso en el Señor. Y ya para terminar, yo le quiero solamente decir una cosa y preguntarle a usted. Un caballo, ¿cuánto lleva un caballo? ¿Cuánto jala un caballo solo? ¿Qué fortaleza? O sea, un caballo de fuerza, ¿cuántas toneladas jala? Pongamos que jale 1 tonelada. ¿Está bien? Aunque no es, yo no sé. 1 tonelada, un caballo jala 1 tonelada. Pero cuando viene otro caballo, ¿cuántas toneladas jalan ese caballo? Esos 2 caballos. 2 toneladas. Estás totalmente equivocado. Esos 2 caballos jalan 6 toneladas. ¿Sí sabe? 5 veces más. 5 veces más, porque es la sinergia de Dios. Y es por eso que cuando usted ve en una iglesia, cuando hay el pastor funge de arreglar la computadora, viene entre semana a limpiar, viene esto, da la palabra, da la clase, da esto, da el otro. Sí, pobre caballo, pero necesita de otro caballo. Necesita de otro caballo para potencializar las cosas de Dios. Aleluya. Esa es la sinergia de Dios, ¿saben? Aleluya. Y Dios nos quiere utilizar. Si hasta en la parte natural el Señor nos enseña. Qué tremendo, se imagina, ya cuando hay una líder de alabanza, y hay un músico, y hay esto, y hay una persona que se interesa, que hace una cosa y comienza esa sinergia de Dios. Comienza a potencializar, y no es que el pastor, no, el Señor Jesucristo comienza a hacer la gloria, el Señor comienza a brillar, el Señor comienza a darle a nosotros toda la honra, toda la alabanza, aleluya. Nosotros muchas veces creemos, claro que nosotros creemos, no, sí, yo tengo todos los llamados, por favor. Incluso la palabra nos dice,
A unos cogió como apóstoles, a otros cogió como profetas, a otros cogió como evangelistas, a otros cogió como maestros y a otros cogió como pastores. ¿Para qué? Para que esté fundamentado el ministerio de la iglesia con todo eso y haya una sinergia tan bárbara que el Señor sea glorificado y sea ganado, mis hermanos. Entonces, eso es importante, que seas tú, que te metas en esa sinergia. Tú tienes un llamado. Sí, tenemos un llamado a la esposa, tenemos un llamado a la salvación, pero el Señor nos ha dado dones. No, yo tranquilo, hermano, yo estoy tranquilito. No, yo no me meto, porque no sé nada. El Señor, el Espíritu Santo, te da la habilidad. Yo quiero ver un día. Vea, yo le digo, yo sí soy a veces sinvergüenza. No tengo vergüenza, quiero decir. ¿Sí? Por si acaso soy. Sí. No tengo vergüenza. No, y la palabra castija es sin vergüenza, no tiene vergüenza. Yo he escuchado testimonios y escuché en Indiana. Había un chico que tocaba el piano. Y él lo pasaron adelante y dijo, ¿cuántas clases tú tuviste? Dijo, no, nunca he tenido clases. Un día me senté en el piano y tuve un anhelo de tocar a mi Señor, para tocarle al Señor. Vino el Espíritu Santo y no sé qué pasó. Y toco para Él. Era extremadamente un virtuoso del piano. Pero él decía, no soy yo, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿sabe por qué le digo sin vergüenza? Yo nunca he tocado nada, pero sí tengo el anhelo. Y no me importa. Aunque digan, está desafinado el hermano, pero ¿sabe qué? No me importa. Hasta que no venga disculpa suya que yo esté aquí. Hasta que usted no aprenda a tocar o le pida al Espíritu Santo, yo voy a estar ahí. Entonces, mejor decida que el Espíritu Santo toque su vida para que usted esté aquí antes que yo. Entonces, eso no es así. Entonces, todo en el Señor hay solución. Y mientras hay vida, hay esperanza, ¿no es cierto? Bueno, entonces démosle gracias al Señor en esta mañana. Démosle gracias a Dios por lo que Él nos habla en su palabra. Y sobre todo, coged el escudo de la fe, mis hermanos, para que Él haga una formación en este tiempo que estamos viendo, la estrella de Navidad, ¿no? Arreglamos nuestros árboles de Navidad con estrellitas. Qué linda la estrella de Navidad. Acuérdate que la estrella de Navidad y que la estrella de David se llama Jesucristo. Y Él vino a hacer la actuación. Dice que hubo práctica. Él se hizo carne y Él tuvo experiencias. Y eso es lo que nosotros hacemos. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Amén. Antiguo Testamento, sombra, reflejo y práctica, ensayo. Nuevo Testamento, ya no es práctica, sino ya es actuación, rendimiento, es la palabra hecho carne en nosotros, Jesús, y luego experiencias con Él. Entonces tenemos que tener una experiencia. Así que démosle gracias, levante sus manos esta mañana, aleluya. Yo no sé si alguien tiene una necesidad. Si hay alguna necesidad esta mañana, si alguien